fue honesta, ¿no? No entiende nada. Es porque no ha agarrado su cuaderno, no ha repasado lo que es las reglas de UPAC. Si no saben las reglas de UPAC, pues les diré que Tampoco le dicen los arcanos. No, ahí no está, lo sabe miren, por eso. los alcanos. Esto es lo más básico para poder entrar a los grupos funcionales. Ahí tiene un poquito más de complejidad, más de dificultad. Entonces aquí fíjense, empezamos a nombrar de los radicales que solamente están enlazados a la cadena principal, ¿no ven? Los comunes que hemos visto anteriormente. Pero aquí también hay un radical que se ve que tiene primario y secundario. Entonces nombramos por orden alfabético. Este es metil, metil, etil. Entonces aquí decimos 4, en el carbono 4 está el radical etil. En el carbono 2 están 2 metil. Por eso ponemos 2,2 del mismo carbono, 6. ¿Por qué 6? Aquí, en el carbono 6 también hay metil. Tri, porque son 3 moléculas idénticas. 1, 2, 3. Trimetil, así se llaman. Metil, metil, metil. En la posición 4, terminamos con en la posición 4, en el carbono 4, está enlazado el primario con un secundario, pero cuando se utiliza paréntesis, primero se nombra al secundario, luego al primario y finalmente a nuestra cadena principal. Vamos a utilizar los prefijos que hemos estudiado. Estos se mantienen porque no tienen Listen, radicales, ¿sí? disculpe, tenía una duda. En la parte 4-1 metiletil, ¿esta Ujú. parte no iría antes que el 2,2,6 trimetil por el orden alfabético? Porque etil, la letra E está primero en el abecedario antes que la M, y la M está aquí C de segundo y la E está de tercero. Aquí me dice, Sí, no ese que, vendría primero etil, me dice. sí, antes que trimetil. Ya. Cuando tenemos paréntesis, primero, en este caso, tomamos en cuenta al secundario y luego al primario. Se termina con el primario, siempre. ¿Ya? Puede haber aquí, por ejemplo, etil, ¿no ves? Etil. Y este puede ser también etil. Entonces aquí va a poner uno, no va a poner etil, etil, ¿no ves? Dietil quiere decir que el primario y el secundario son etil. ¿Me hago entender? Primario, perdón, secundario, primario. Esa es la regla de UPAC. Secundario, primario. Listen, y para Secundario, primario. ordenarlo de forma correcta como está en el abecedario, ¿hay que contar con el secundario o con el primario? No, aquí el orden alfabético vendría a ser los radicales que no tienen radicales secundarios, que es una sola cadena Ah, pequeña, ya, ya, ya. Gracias, listen. que no tenga secundarios. Entonces, aquí vamos a poner, para no poner estos paréntesis y utilizar las posiciones, según a esta formulación, ¿a cuál posición corresponde? Si vemos que está unido al carbono 1, el secundario, ¿qué posición sería? Hola. ¿Cómo dice, listen? Ah, No ya. lo entendí. Ahora, aquí apliquen las posiciones que hemos aprendido. Iso, se, ter, neo. Isopropil. Iso, isopropil. ¿Por qué isopropil? Este es el enlace libre que les decía, y este es el carbono 1. Este enlace ahora sí está a una cadena principal. Entonces se considera como carbono 1. En el carbono 1 se encuentra el radical secundario. ¿Qué posición sería? ¿Qué posición sería? Ter. ¿Por qué terc? Sec, propil. Terc, necesito que haya otro radical secundario, ¿no ve? Enlazado al carbono 1, pero aquí solamente hay uno. ¿Entendieron eso? Complicadito esa parte. O sea, no está tomando en cuenta el ¿cómo se puede decir? La cadena principal, ya no está tomando ya la cadena principal en cuenta. Miren, a ver, para que no se me chipen aquí. Les decía yo, al explicarle esto, hay un radical aquí, perdón, es un radical porque aún contiene el enlace libre, ¿no ve? Por eso se terminaba en hilo, ¿ya? Pero si este radical está unido a una cadena más larga, a una cadena principal, ya sería il. La posición siempre va a ser carbono 1, aquel que está enlazado a una cadena principal. Nos vamos al ejercicio. Nuestra cadena principal es esta. Entonces, el enlace y este carbono se considera como carbono 1 del radical primario. En el carbono 1 del radical primario se encuentra enlazado un solo radical secundario.
¿A cuál pertenece? ¿A qué posición pertenece? Sec. Propil porque tiene 3 carbono, el radical. Sec propil, finalmente, la cadena principal, octano. Estamos, Lea. Con calma, van a ir ya adquiriendo la destreza. El grupo Sí, C, Lea. el grupo C está más activo, les contaré, ellos les pregunto, primera regla, segunda regla, y chan, 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 chan. Ellos, así, si se equivocan, vuelven. Ah, no, sí, así están ellos, están más activos. No sé, a ustedes los siento más apagados. Licenciada, Bien, ¿sí? disculpe esa parte, ¿será que puede explicar por qué no sería isopropil? ¿Por qué no es la posición ISO? ¿Qué nos dice la posición ISO? ¿Puede repetir, puede leerlo, por favor? Que tiene que estar enlazado en el penúltimo o bien en el segundo En el carbono 2, ¿de quién? de la cadena principal. No, De la secundaria. no, de la primaria. Del carbono Están 1, sí. adivinando. A ver, aquí ¿qué les puse ahí? Por eso les dije, relacionémoslo con radicales primarios y secundarios, que es donde más se ve estas posiciones. La posición ISO nos dice que es cuando un radical secundario está enlazado al carbono 2 del radical primario. Nos vamos aquí al ejercicio. Carbono 1, carbono 2. Si este de aquí estuviera en este carbono, sería posición ISO, ¿no ves? Pero se encuentra en el carbono 1, el secundario. Entonces sería posición C. Vamos a pasar aquí, a ver si pueden ya un poquito más nombrarlo. Vamos a seleccionar, ya seleccionamos nuestra cadena principal. Está con línea recta. Verifiquen ustedes si está bien seleccionada nuestra cadena principal. Sí, ya está. Es esta, en línea horizontal. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. Entonces, para mí más fácil en horizontal. Vamos a nombrar a ese compuesto. La primera regla es esa, ¿no ves? Seleccionar nuestra cadena principal, aquella que sea más larga en relación a los átomos de carbono. Segundo paso, enumerar del extremo más próximo al radical. ¿De dónde sería la enumeración? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, porque carbono 1, 2, 3. En el tercero está el radical. En este caso, si fuera 1, 2, 3, en el 4 estarían 2, se aleja más. Entonces, de este lado, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a suponer que ya está enumerado, ¿ya? Que ya tienen sus numeritos. Ahora, empezamos a nombrar a esa estructura. En el carbono 3, primero lo más simple, les dije. Sí. ¿Será que podemos trabajar en otra diapositiva, o sea, en otra hoja de diapositiva ese compuesto? ¿No se puede ver bien? Es que para no chiparnos en el momento de que nos pase la misma diapositiva, para no estar confundiéndonos, o sea, cada compuesto sería mejor si lo trabajamos en cada hoja, en cada diapositiva, por favor. Ya, ahorita lo voy a cambiar entonces. Ya, aquí entonces, ¿se puede ver la estructura? Sí, licenciado. Ya. Entonces comenzamos a nombrar a este compuesto. Hemos dicho que nuestra cadena principal es toda esta línea horizontal. Son 8 átomos de carbono. Por lo tanto, la numeración es de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Comenzamos. Carbono 3. En el carbono 3 está el radical llamado etil. Etil. En el carbono 3, 4, 5. En el carbono 5, primero tomamos en cuenta el con menor átomo de carbono, ¿no? Y luego con el mayor átomo de carbono. En el carbono 5, paréntesis, carbono 1 y carbono 2 es el primario y este vendría a ser el secundario. Quiere decir, en el carbono 1 hay un metil, primario, etil, cerramos paréntesis. En ese mismo carbono 5, el primario sería este y secundario serían estos. Por lo tanto, este sería el carbono 1, el que está unido a la cadena principal, y carbono 2. En el 5 entonces estaría 1,1 metil. ¿Qué más falta aquí?
el primario, etil, dimetil, etil. Ahora sí, cadena principal para 8 átomos de carbono, octano. Octano. Ahora sí, preguntas. ¿Dónde se han perdido? Escucho preguntas. Dicen, la cadena principal es la más larga, ahí está claro. Se enumera Ya. luego del carbono donde empieza el primer radical, ¿no ves? Exacto, del extremo más cercano al radical se empieza a enumerar. Ya, ahí donde termina 3 es metil, dijo, porque está en el 3 etil, sí, 3 etil, guión 5, 1 metil etil. ¿Por qué le puso metil etil? Ya. Porque los dos, ya, ahí, por favor. Ok, entonces aquí. En el paréntesis es donde le complicó, ¿no ves? Sí, dicen en el paréntesis. Ya. Voy a tratar de enumerarlo a estos de aquí, estos carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya lo he enumerado, miren. 8. Ya. Aquí dice, en el carbono 3 de la cadena principal está enlazado el etil, ¿cierto? En el carbono 5 hay 2 radicales complejos que contienen a los radicales secundarios. El que está enlazado a la cadena principal se considera primario. Y este primario está enlazado a secundarios, al igual que este. Este enlace es para el primario y el que está unido al primario se llama secundario. El que tiene menor átomo de carbono, menor número de carbonos, se empieza a enumerar, en este caso, ¿no? ¿Cuál de los dos? Este tiene 3 átomos de carbono y este tiene 4. Por lo tanto, 5 del carbono 5, abro paréntesis. Igual se debe enumerar al radical primario cuando existe un secundario. Mentalmente yo lo hago. Entonces, carbono 1 y carbono 2. Del carbono 1, en el carbono 1, estamos hablando del radical primario, por eso se termina en el radical primario. En el carbono 1 está el secundario llamado metil. Termina ese radical en el primario llamado etil. Y cerramos paréntesis. En la misma posición, en el mismo carbono, el carbono 5, abrimos paréntesis porque está el radical primario, carbono 1 y carbono 2. En el carbono 1 está el metil y en el mismo carbono 1 está el otro metil. Por eso ponemos 1,1-di, porque son 2 moléculas idénticas llamados metil, y finalmente con el radical primario llamado etil. Cerramos paréntesis, hasta ahí terminan los radicales, finalmente con la cadena principal llamada octano. ¿Comprendió ahora? Sí, Listen, gracias, la adoro. Ahora vamos a pasar a las posiciones, vamos a utilizar posiciones, la otra forma de nombrar. Como el primer radical no tiene radicales secundarios, por lo tanto queda como etil. ¿Ya? Ahora sí. En el carbono 5, este de aquí, ¿a qué posición correspondería? ¿Iso, sec, terc o neo? Sec, Sec. ¿Por qué sec? porque está en el carbono 1. Porque el radical secundario se encuentra enlazado al carbono 1 del radical primario, ¿ya? Por eso es